Buenos días a todos, bienvenidos al tiempo devocional de hoy, al espacio de la comunidad contigo. Acompáñenme a hacer una oración para pedir la guía del Señor en el tiempo devocional que vamos a tener ahora. Oremos. Papá Celestial, gracias te damos por esta mañana, Señor. Gracias te damos por la provisión de tu palabra, Señor, para guiar nuestras vidas y para conocerte más. Ayúdanos a leer la Biblia hoy, poder conocerte más, Señor, poder acercarnos más a ti y poder entender quién eres tú, Señor. Te quiero pedir todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Continuamos entonces el día de hoy con el capítulo 16 de Mateo. Y en esta mañana vamos a leer los versículos desde el 13 hasta el 17. Entonces acompáñenme por favor a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 16, versos del 13 al 17. La palabra de Dios dice así. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién dicen las personas que es Jesús? ¿Quién decimos nosotros que es Él? La manera en la que respondamos a estas preguntas es de suma importancia porque si Jesús es, por ejemplo, un maestro, haríamos bien en prestar atención a sus enseñanzas y hacer lo posible para vivir conforme a ellas. O si Jesús es tal vez alguien que hace sanidades, haríamos bien en acudir a Él solo cuando estamos enfermos o cuando pasamos necesidad. O si tal vez Jesús es un caudillo, haríamos bien entonces en seguir su ejemplo y tal vez hasta unirnos a su causa. Pero si Jesús es Dios hecho hombre, el Rey del universo que vino a entregar su vida en rescate por muchos, entonces no nos queda otra más que rendirnos ante Él y someternos por completo a Él y acudir a Jesús para ser salvos. Mateo nos confronta con este tema en el pasaje que acabamos de leer. Jesús les pregunta a sus discípulos en el versículo 13 y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y en el versículo 15 les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Analicemos estas dos preguntas y las respuestas a ellas. Primero, ¿quién dicen las personas que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es aquel varón de la profecía del libro de Daniel capítulo 7, a quien Dios en esta profecía le da dominio, gloria y reino, según Daniel 7:14, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y dice cuyo dominio es eterno y nunca pasará, y cuyo reino no será destruido. Pero las personas de su época, en vez de ver a Jesús como el Hijo del Hombre de Daniel 7, ellos veían a Jesús como Juan el Bautista que había resucitado de entre los muertos. Ya hablamos acerca de esto en otro devocional. Otros decían que tal vez era Elías. Otros decían que tal vez era Jeremías o alguno de los profetas, según el verso 14 de Mateo 16 que leímos. Entonces, aunque Jesús era aquel que tiene dominio, gloria y reino, es decir, el Hijo del Hombre, el Rey Supremo del universo, las personas tenían otras teorías acerca de su identidad. Pero una cosa es lo que dicen las personas y otra cosa es lo que dicen los discípulos. Entonces veamos la siguiente pregunta que hace Jesús. Jesús dirige esta pregunta en cuanto a su identidad a los discípulos y les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? En el verso 15. Ante esta pregunta, Pedro, con su ímpetu característico, responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los judíos esperaban al Cristo,
es decir, al Mesías, al ungido de Jehová, quien sería, según el segundo libro de Samuel en el capítulo 7, sería un rey de la descendencia de David y que además sería hijo de Dios. Y Pedro, en la confesión que hace en el verso 16, reconoce que Jesús es la persona de quien hablaban las Escrituras. Él es el Cristo que esperaban los judíos. Él es el Hijo de Dios, del cual habla segundo de Samuel 7. Y es más, reconocer esto no era mérito de Pedro mismo, sino que Jesús dice en el verso 17, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Reconocer a Jesús implica verlo a través del lente de las Escrituras, y esto además es algo que uno no puede hacerlo por sí solo, sino que el Padre debe hacer una revelación a nosotros y ayudarnos a entender, ayudarnos a ver que Jesús es el Cristo de quien hablan todas las Escrituras. Pausemos aquí para reflexionar acerca de esto. ¿En qué basamos nosotros nuestra idea y nuestra concepción acerca de quién es Jesús? La gente, como en la época de Jesús, puede decir una u otra cosa. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Escuché en una ocasión parte de un documental acerca de Jesús en el arte. Y en este documental, el presentador decía, Jesús ha sido imaginado en la apariencia de cada civilización. Y parecería entonces que el Jesús que representan los artistas y sus culturas es una proyección totalmente ideal de ellos mismos. Esto me parecía sumamente interesante, una apreciación interesante, ¿no creen? Al imaginar a Jesús, las diferentes culturas y artistas se proyectan a ellos mismos en él. Si la cultura es europea, se imaginan a Jesús rubio. En las culturas africanas, Jesús es imaginado con la piel negra. Y a esto podríamos tal vez añadir que al imaginar a Jesús y pensar acerca de quién es Él, vemos lo que nos conviene. Tendemos a ver lo que nos conviene. Si estoy enfermo, veré a Jesús tal vez como un sanador. Si estoy confundido, veré a Jesús como un maestro o guía espiritual. Si creo que Dios no existe, tal vez vea a Jesús como un simple varón judío que vivió hace poco más de 2000 años y que no tiene nada que ver conmigo. Pero para ver a Jesús como realmente es, necesitamos acudir a las Escrituras, a la Biblia, que ellas hablan acerca del Cristo, acerca del Hijo de Dios. ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca de Él? ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca del Cristo, acerca del Mesías, acerca del Hijo del Hombre, acerca del Hijo de Dios? Él es el Rey prometido por las Escrituras. Él es Dios mismo hecho hombre. Y para ver a Jesús realmente como Él es, necesitamos principalmente que el Padre abra nuestros ojos y nos muestre a Jesús a través de las Escrituras. Recién hemos terminado la Semana Santa y muchos seguramente hemos visto imágenes de Jesús en una u otra forma, representaciones de Él en el arte, en las películas, en esculturas o en cuadros. Tal vez muchos nos hemos imaginado a Jesús de cierta manera, pero preguntémonos, aparte de estas representaciones que son comunes en Semana Santa, ¿conocemos al Jesús verdadero? Igual que Pedro, ¿hemos visto a Jesús conforme a lo que dicen las Escrituras y conforme además a una revelación de Dios Padre? Oremos en esta mañana para que Dios Padre pueda abrir los ojos de las personas, nuestros ojos y de todos los demás, para que todos podamos ver a Jesús más allá de lo que nos conviene, más allá de lo que nos imaginamos, sino que veamos a Jesús tal cual es, tal como lo muestran todas las Escrituras en el Antiguo y Nuevo Testamento, para que podamos ver a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey Supremo que vino a dar su vida en rescate nuestro al morir por nuestros pecados en la cruz y resucitar en victoria. Vamos a terminar aquí orando. Oremos.
Papá Celestial, te damos gracias, Señor, porque en tus escrituras, en tu palabra, vemos a Jesús. Desde el Antiguo Testamento, a través de toda la palabra, encontramos las promesas, profecías y todo lo que apunta a Jesús. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes al ver la Biblia cada que la abramos, a ver a Cristo en cada página, y que tú puedas abrir nuestros ojos para hacer esto, porque es algo que no depende de nuestras fuerzas ni de nosotros mismos, sino que necesitamos de tu ayuda para ver a Jesús. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.